La teoría atómica. Esta tiene sus inicios desde Platón y Aristóteles, ya que dijeron que la materia es continua. Demócrito fue el primero en afirmar que la materia está compuesta por átomos y que estos eran indivisibles. Dalton, en 1803, lanzó su teoría atómica de la materia. En ella decía que todos los elementos que se conocen están constituidos por átomos. En 1811, Amedeo Avogadro formuló una ley que lleva su nombre, Ley de Avogadro. Esta ley viene a decir que dos volúmenes iguales de diferentes gases y en la misma condición tienen el mismo número de moléculas, pero no el mismo número de átomos. En 1906, J. J. Thomson supuso que Dalton estaba equivocado, porque el átomo estaba compuesto de electrones. En 1896, Becquerel, que descubrió la radioactividad, supuso que los electrones tenían carga eléctrica. En 1911, Rutherford lanzó la primera teoría sobre la estructura del átomo. En ella decía que los electrones giraban alrededor del núcleo, como si fuera un sistema solar en miniatura. Esta teoría se mantuvo hasta 1913, fecha en la cual Bohr lanzó una nueva teoría atómica. En ella decía que los electrones giran alrededor del núcleo en órbitas. Esta teoría todavía no era la definitiva, pero sí la base de las teorías actuales sobre el átomo. En 1919, Rutherford descubrió que el núcleo de los átomos estaba compuesto por protones y que estos tenían carga positiva. En 1932, Chadwick descubrió el neutrón, una de las partículas fundamentales de la materia que se encuentra en el núcleo del átomo. Como observamos, el átomo actual, tal y como se conoce hoy, ha pasado por un proceso de estudio e investigación muy largo. Mencionaremos a cada uno de estos investigadores, pero detallaremos un poco más lo que descubrieron. Demócrito fue un filósofo griego presocrático. Fue el primero en dar el concepto de átomo. Según él, todas las cosas están compuestas de partículas diminutas, indivisibles e indestructibles, a las que llamó átomo, indivisible. Dalton fue un importante científico británico. Su descubrimiento más importante es la ley de Dalton, de las presiones parciales, según la cual la presión ejercida por una mezcla de gases es igual a la suma de las presiones de cada gas por separado, cada uno de ellos ocupando el mismo volumen que la mezcla. Estos estudios de las propiedades físicas del aire atmosférico y otros gases le llevaron a la conclusión de que la materia está formada por átomos de diferentes masas, que se combinan para formar compuestos. La teoría atómica de la materia. Esta hipótesis se basa en los siguientes postulados. El primero nos dice que los elementos están constituidos por átomos, que son partículas materiales independientes, inalterables e indivisibles. El segundo nos menciona que los átomos de un mismo elemento son iguales en masa y en el resto de propiedades. El tercero menciona que los átomos de distintos elementos tienen diferentes masas y propiedades. El cuarto nos dice que los compuestos se forman por la unión de átomos de los correspondientes elementos en relación de números enteros. Y el último dice que en las reacciones químicas los átomos ni se crean ni se destruyen, únicamente se redistribuyen. Dalton dio a conocer por primera vez su teoría atómica en 1803. Habían pasado más de 2000 años desde que Demócrito nombrara el átomo. También dio las masas atómicas de varios elementos ya conocidos en relación con la masa del hidrógeno. Faraday
es un físico y químico británico, el cual investigó los fenómenos de la electrólisis y descubrió dos leyes fundamentales. La primera, la masa de una sustancia depositada por una corriente eléctrica es una electrólisis. Es proporcional a la cantidad de electricidad que pasa por el electrolito. La segunda nos dice, las cantidades de las sustancias electrolíticas depositadas por la acción de una misma cantidad de electricidad son proporcionales a la masa equivalente de las sustancias. Esto viene a decir, la cantidad de materia depositada en el electrodo es proporcional a la intensidad de corriente que atraviesa el electrolito. La masa de los elementos transformados es proporcional a la masa equivalente de los elementos, sus masas atómicas dividido por sus valencias. Thomson, con sus investigaciones de los rayos catódicos que le llevaron a suponer que el átomo no era la partícula más pequeña, porque estaba compuesto de electrones, partículas muy inferiores al átomo. Elaboró la teoría del pudín de pasas. En ella decía que los electrones eran ciruelas negativas incrustadas en un pudín de materia positiva. En 1906 recibió el Premio Nobel. Becquerel, en 1896, descubrió por accidente el fenómeno conocido por radioactividad. Observó que las sales de uranio podían generar una placa fotográfica aún estando separado de la misma por un vidrio. También observó que los rayos que producían ese oscurecimiento descargaban un electroscopio, lo que indica que tenían carga eléctrica. Recibió el Premio Nobel en 1903 por sus estudios sobre la radioactividad. Rutherford, físico y químico británico, que hoy en día todavía se le considera como uno de los más importantes investigadores de la física nuclear. Poco después de que Becquerel descubriera la radioactividad, identificó los tres componentes que la componían, a los que llamó rayos: alfa, beta y gamma. En 1911, su estudio sobre la radiación le llevó a formular una teoría sobre la estructura del átomo. Fue el primero en definir el átomo como un núcleo positivo, alrededor del cual giran los electrones de carácter negativo. Esta teoría se conoce hoy en día como la teoría atómica de Rutherford. Esta teoría defiende la postura de que los electrones giran alrededor del núcleo como un sistema solar en miniatura. En 1919, expuso gas nitrógeno a una fuente radioactiva que emitía partículas alfa. Algunas de estas partículas chocaban con los átomos de hidrógeno, originando oxígeno. El núcleo de cada átomo transformado tenía partículas positivamente cargadas. A estas partículas se las denominó protones. Investigaciones posteriores demostraron que los protones formaban parte del núcleo de todos los elementos. Bohr, físico y químico, que en 1913 desarrolló una hipótesis conocida hoy en día como teoría atómica de Bohr. Para formular esta teoría, partió de la teoría atómica de Rutherford. Esta teoría viene a decir que los electrones están situados en órbitas o capas definidas, a una cierta distancia del núcleo, y que tienen un movimiento continuo. La colocación de estos electrones se denomina configuración electrónica. Hay 7 capas electrónicas. La primera capa se llena con 2 electrones, la segunda con 8, y así sucesivamente hasta la séptima. Pero no se conoce ningún elemento que tenga llena la séptima capa. La hipótesis de Bohr solucionaba varios problemas que se le habían planteado a la de Rutherford, pero también fallaba ante otros. En 1922 recibió el Premio Nobel por su gran trabajo en la física nuclear. Chadwick, físico y químico británico,
A él se le atribuye el descubrimiento del neutrón, una de las partículas fundamentales de la materia. En 1935 recibió el Premio Nobel por su descubrimiento. En la actualidad, se sabe que el átomo está compuesto por un núcleo y una corteza. El núcleo, a su vez, está compuesto por neutrones y protones. El protón es una partícula nuclear con carga positiva, mientras que el neutrón es una partícula nuclear sin carga. El neutrón y el protón tienen prácticamente la misma masa. En la corteza se encuentran los electrones. Estos electrones giran en regiones del espacio llamadas orbitales. El tamaño del átomo está determinado por el movimiento del electrón en estas regiones. En todos los átomos, el número de protones es igual al número de electrones. Este número está determinado por número atómico. A la suma del número de protones y neutrones se le llama número másico. Cabe mencionar que la primera imagen que se observó de los átomos de una molécula fue por los científicos del centro de IBM en Suecia. Visualizaron la estructura química del pentaceno. Esto solo es un pequeño resumen de todo lo que se puede hablar de la teoría atómica. Y como dice una frase de Albert Einstein, la teoría es asesinada tarde o temprano por la experiencia.